Bueno, yo no me tocaba hablar a mí hoy, a mí me tocaba el 25 de noviembre. Entonces, como la mitad de la comunidad está en Polonia, pues me pidieron un cambio y estoy aquí un poco antes de lo previsto. Como mi día era el 25 de noviembre y yo creo que esa semana o es la primera de Adviento o es la última del tiempo ordinario, yo pensé qué podía pensar yo sobre el Adviento que pudiese compartir. Entonces, con un poco de anticipación, pues os voy a contar lo que yo había pensado sobre el Adviento, que no sé si os puede servir. Bueno, lo primero, el Adviento, pues todo se asocia a la Virgen María, a la espera, ¿no? A ese tiempo de prepararse para la llegada. Y yo recordaba que durante el confinamiento estuve escuchando un canal de YouTube que hizo como una especie de audiolibro de un libro que se editó hace unos años sobre la vida de la Virgen María, que se basa en las visiones que Ana Catarina Emmerich tiene. Bueno, Ana Catarina Emmerich también tuvo unas visiones sobre la Pasión de Cristo que dieron lugar al libro en el que se basó la película de Mel Gibson sobre la Pasión. Entonces, bueno, escuché ciertos capítulos, a mí la verdad es que no estaba mal, pero no terminé de oírlo entero. Pero una cosa que me llamó la atención de todas las referencias que hacían al nacimiento de Jesús es que le llamaban el niño de la promesa. Claro, nosotros sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, pero yo imagino que en la mentalidad judía, cuando esperaban al Mesías, no esperarían al Hijo de Dios. Entonces, todas las referencias que hace esta mujer al momento del nacimiento y a la madre de este niño es el niño de la promesa. Entonces, me pareció que la promesa podía ser un tema que pudiese llevarnos al camino del Adviento. Y entonces, sobre eso, pues he estado reflexionando, tomando notas, y es lo que os voy a compartir de lo que me acuerde. Bueno, yo no sé mucho, quiero decir, yo he oído mucho desde que estoy en la comunidad, pero no creo que tenga esa experiencia de conocer la promesa que tiene Dios para mí. Pero aparte de eso, antes he oído hablar, se habla mucho de que la palabra de Dios está llena de promesas para nosotros, ¿no? De hecho, encontré una web que tenía no sé cuantísimas promesas. Dije, esto es un poco, se me va de las manos. He elegido 3. Entonces, la idea es que Dios, durante toda su historia de relación con la humanidad que recogen en la Biblia, va haciendo promesas al hombre, ¿no? Y yo he seleccionado las que más me gustan y como un punto de partida, pero cualquier persona, quiero decir, si nos acercamos a la Biblia, encontraremos que Dios nos habla también en ese término, y según nuestra vida y lo que vivamos, pues podemos encontrar ahí una promesa, ¿no? Las 3 que yo he elegido, voy a empezar por una cita de Apocalipsis 3, versículo 20, juraría, que dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa. Yo cenaré con él y él conmigo. Entonces, este versículo a mí me gusta mucho. Me gustan mucho muchas cosas, pero hace años recuerdo a un señor en una parroquia que hablaba de este versículo con la imagen, le habían hecho como una catequesis, por decirlo así, con la imagen de una puerta que solo tenía la cerradura, solo se abría por dentro, ¿no? Y le ponían este versículo de estoy a la puerta y llamo, como esta idea de que la libertad que tenemos de abrir o no esa puerta a Dios, ¿no? Y solamente lo podemos abrir nosotros desde dentro. Y ayer tuve unas reuniones con una gente joven y en uno de los grupos, también me llevaba mucho este versículo a pensar en un soneto de Lope de Vega que me encanta, que a veces me recurro a él en otros términos, ¿no? Que es un soneto que comienza, porque los sonetos no tienen título algunos y se refieren a ellos por el primer verso. Y este dice: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Que es un poco lo que ha rezado ahora mismo Arantxa cuando ha dicho ¿qué podemos darte nosotros, ¿no? Entonces Lope de Vega, parece ser, cuando se estudia este soneto, que se lo cubra, ¿no? Pues que en su camino de conversión él debía tener como estos vaivenes y escribe este soneto de ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? El soneto va describiendo una escena en la que, como si Jesús estuviese llamando y fuera el ambiente fuese hostil, no habla de frío, habla de rocío, y tú estás en la puerta y sigues llamando, ¿no? Entonces el ángel, habla de un ángel que nos especifica
Le dice, asómate ahora y verás cuánto amor. Y dice, y mi alma responde, mañana. Dice, para mañana volverá a responder lo mismo. Esta lucha que tiene el Lope de querer pero resistirse, ¿no? Y a mí me evocaba la idea de decir que aunque digamos mañana, mañana va a volver a llamar al Señor. Y mañana y al siguiente mañana Dios estará ahí otra vez, ¿no? En el ambiente hostil llamando a la puerta y el pestillo está por dentro. Y ayer me pasó que en una de las reuniones de jóvenes, uno de los chicos decía esto mismo, decía, ¿cómo es posible que Dios me llame, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios quiera algo de mí? ¿Cómo es posible que Dios espere de mí o busque de mí que yo llegue a la santidad? Y a él mismo le llamaba la atención, ¿no? Entonces, algo tan grande como Dios nos busca, nos llama y nos deja la cerradura por dentro para que llames, abres tú. Y relacionado con este versículo, yo pensaba, hay otro versículo que de mis preferidos, que es muy cortito, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, casi al final, que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, a mí este versículo es de mis preferidos y me hace pensar mucho en una predicación que hace unos años hizo Anabel. Habían estado en un encuentro y nos contó Anabel un poco lo que habían escuchado allí. Y hablaba de la promesa del Espíritu Santo como la idea de yo en ti, ¿no? Que Dios nos dice que el entregarnos el Espíritu Santo es decir, yo en ti. Entonces, para mí mi cabeza hila, ¿no? Si abro la puerta, entras, estarás conmigo todos los días y estarás conmigo en el interior más profundo, en la intimidad más profunda, ¿no? En el yo en ti, que solamente puede estar Dios, porque nosotros compartimos nuestra vida con gente y compartimos nuestra intimidad, pero yo creo que hay una intimidad que es incompartible. Hay una parte de ti tan tuya que es difícil compartir con otro. Y en esa intimidad más profunda Dios está, porque nos ha dicho yo en ti. Y eso a mí me cambia mucho la perspectiva de la soledad. Y ayer salió también en la reunión de jóvenes, en la otra reunión. Hablaban de eso, ¿no? De cómo al final en esa intimidad tú a veces te sientes solo, pero no te sabes solo. Tú sabes que no estás solo. Otra cosa es lo que sientas, pero te cambia la visión de la intimidad. Y querer estar a solas también es querer estar disfrutando de esa intimidad con Dios. Y esos eran los dos versículos un poco más hilados. Porque luego el tercero, o sea, la tercera parte, la que elegía yo como la tercera promesa que Dios nos da, es sobre la tierra prometida. Yo creo, o sea, la promesa que Dios da a Israel en Egipto, ¿no? De esa tierra de promisión donde mana leche y miel, en nuestra fe y en nuestro mundo también existe. Nosotros creemos en la Jerusalén del cielo, ¿no? En ese mundo en el que estaremos con Dios eternamente, donde no habrá ni llanto, donde no habrá sufrimiento. Y es una promesa que nos cambia la perspectiva de este mundo, nos da otra perspectiva. Deja de ser importante lo que aquí es importante, porque nuestra esperanza está en otro sitio. Y lo que me gusta de esto, o una cosa que yo he experimentado con esta idea, es que es algo que yo he visto como que tenemos una especie de intuición, el ser humano intuye que hay algo más, que tiene que haber algo más. Yo lo viví cuando una compañera que tuve, que hace 10 años perdió a su hermano. Bueno, por cierto, hoy es el cumpleaños de mi actual compañera. Un beso muy fuerte para Yosune. Pero esta chica hace 10 años era una niña, tenía 30 años ella y su hermano 36 o así. El hermano se acostó y no se levantó. Entonces, pasar por esto me hizo que yo me pudiera relacionar con ella en otros términos. Habíamos sido compañeras unos años y la relación era buena, pero era laboral. Hablábamos de trabajo, de cosas superficiales, de vacaciones, de cosas así. Pero a raíz de la muerte de este chico tuvimos ocasión de hablar en otros términos. Y un día ella protestaba porque su madre había encargado otra misa. Otra misa para mi hermano. Yo le decía que su madre
sabía que lo único que podía hacer ya por su hijo era rezar y que sabía que algún día su hijo estaría en la presencia de Dios y él cuidaría de ellas, ¿no? Y hablábamos de lo duro que era enfrentarse a la muerte, porque yo le decía que algo en la idea de la muerte atenta contra nosotros, atenta contra la intuición que Dios ha puesto en nosotros de que estamos llamados a otra cosa, de que es como decir, esto está mal. Esto está mal. Yo creo, o sea, algo dentro de mí me dice que el que soñó conmigo no soñó en muerte, en oscuridad, en silencio, en sufrimiento, sino que soñó en algo más grande, ¿no? Soñó en eternidad, soñó en gozo, soñó en otra cosa. Y por eso la muerte, bueno, esta es mi teoría, que yo digo siempre que es muy cartesiana, pero yo creo que nos revuelve saber que hay algo que no funciona cuando pasamos por eso. De hecho, cuando Descartes tenía esta idea, Descartes busca ideas innatas. Y la primera idea que tiene después del pienso luego existo es que Dios existe. Y él dice que esa idea nos la ha puesto el propio Dios. Dice, igual que un alfarero cuando hace su obra en la base estampa su sello, de forma que cualquiera puede ver de quién es esa obra, de la misma manera Dios ha puesto en nosotros la intuición de que existe. Es como si fuese una especie de reminiscencia de la eternidad de Dios en nosotros, ¿no? Esa idea de, a mí me han hecho para algo más que para esto. Y esa era mi tercera promesa que a mí me mola. Y que yo os animo que busquéis también vosotros esas promesas que nos da la palabra de Dios. Y hoy me ha pasado otra cosa curiosa, y es que me ha mandado Ana una foto de su Biblia, porque hace unos años había subrayado un salmo. Y el salmo venía a decir, lo buscaría, pero es que no tengo casi batería, venía a decir que espero que cumplas tu promesa. ¿Cuándo llegará mi consuelo? Decía, ¿no? Entonces, en esa ¿cuándo llegará mi consuelo? Es donde Ana aspiraba a encontrar esa promesa, ¿no? Ella sentía que su promesa era que el Señor le iba a consolar. Y decía, ¿cuándo llegará mi consuelo? Dice, espero que cumplas tu promesa, o sé que cumples tu promesa, más o menos. Bueno, entonces esa parte es la parte de la promesa que todos podemos encontrar cuando nos acercamos a la Biblia y a la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios está llena de promesas para nuestra vida. Pero luego, cuando llegue, yo lo he contado esto otra vez, cuando llegue a la comunidad oí hablar por primera vez de que Dios tiene una promesa para ti. Pero la segunda vez que oí hablar de esto fue cuando me fui yo juraría que estaban José y Anabel, pero es una Jairo seguro. Fuimos a Esencia a un culto y John Hill habló de la promesa a través del personaje de José. José, el hijo de Jacob. Hay muchos Josés, pues el hijo de Jacob. Y bueno, no os voy a contar la historia de José. En el canal hay una predicación de Josué sobre José, que está muy bien y que va por otro derrotero y está muy chula. Pero lo que más o menos leí de la historia de José es que José es uno de los 12 hijos de Jacob y un día tiene unos sueños y cuenta esos sueños a sus hermanos. Esos sueños son como medio premonitorios y cuando él lo comenta, pues parece como si el Señor le estuviese llamando a, de alguna manera, acabar siendo un poco el líder de los hermanos. Y a los hermanos no les sienta muy bien. Entonces, le buscan la ruina. Se le arruinan la vida a José, sus hermanos. Desde que José comienza pues, sus desventuras, ¿no? Hasta que consigue salir de esa situación, pasan muchos años, hasta que llega a ser un funcionario del faraón, como un hombre de confianza. Hay muchas penurias y muchas historias que va pasando José. De aquella predicación hubo dos ideas que a mí se me quedaron. Bueno, pues esas cosas que yo a veces me pregunto cómo funciona la memoria, porque es que las recuerdas perfectamente. John Hill hablaba de la promesa como una imagen o algo que el Señor te muestra, y él ponía el ejemplo de como si tú estuvieras en una colina y vieras que el Señor te va a llevar a la otra colina, ¿no? A la que tienes enfrente. Dice, pero
tú puedes llegar a ver lo que el Señor quiere de ti o lo que espera de ti o dónde te va a llevar, pero no ves el camino, no ves lo que va a suponer descender, moverte de tu posición y ascender hacia donde Dios te quiere llevar. Y eso fue lo primero que me llamó la atención, porque en el fondo lo que tú ves con la historia de José es que José permanece fiel, José es íntegro, José no es un judío siempre, José cumple, José no... Y es lo que va a llevar que al final esa promesa se pueda cumplir, la fidelidad de José. Y yo creo que al final la fidelidad es la clave de todo, ¿no? Pues también de la promesa. Y lo otro que dijo John es que él puso este ejemplo. Alcohólicos Anónimos tiene 12 pasos. Dice, bueno, pues con la promesa de Dios, cuando llega, dice, es así. Dice, puedes estar haciendo siempre lo mismo o lo que sea, pero cuando llega el momento de la promesa, ya está, llegó, decía él, ¿no? Pero claro, está ese camino largo que no sabes lo que va a durar y ese tener que ser fiel para poder llegar a que la promesa de Dios se cumpla. Y una cosa que reflexionaba estos días con el tema de José, que me tiene así como un poco mosca, es que no se habla de las debilidades de José. O sea, no sale. A ver, yo entiendo que tú pones un personaje bíblico para que todo lo bueno pues te lleve, ¿no? Te digas, jo, fíjate qué bien. Pero en algunos personajes bíblicos salen cosas no tan estupendas. Pero de José no se dice nada. O sea, José tiene como muy mala suerte. Cuando parece que le va a ir bien, le va mal. Y en ningún momento se queja. En ningún momento dice, jo, es que ni se enfada. Claro, que luego yo digo, vale, pero cuando llegan los hermanos, él tampoco claramente dice, hombre, soy yo. No, él se monta ahí una tretilla, así nada del otro mundo, pero bueno, se lo hace pasar un pelín mal, ¿no? Y yo pensaba que al final, si lo que importa es la fidelidad está por encima del pecado también, ¿no? Si al final tú consigues ser fiel, si consigues mantener en esa fidelidad a lo que Dios quiere de ti o a lo que tú crees que es correcto, superará ese pecado y trascenderá tu historia porque has sido fiel, no por que te enfadaste. Claro, digo yo que no tendría pecados muy grandes, porque si no, no hubiera sido posible, ¿no? Y esto era un poco lo que yo había pensado sobre la promesa estos días. Pero el otro día, escuchando una predicación, me vino otra reflexión que yo nunca había pensado y que me gustó. Y creo que me gustaría compartir también. Lo que sí que hago un poco de síntesis, porque esto lo tenía apuntado seguro, es que llega el Adviento, llega el momento de esperar al niño de la promesa, llega el momento de poder pedir a Dios esa promesa, de asomarnos a la palabra de Dios buscando eso y de pensar que es verdad que en todos hay una promesa y creo que es una cosa que pasa también a nivel humano. A nivel humano existe y a nivel espiritual también. Y que llegará y encontraremos, creo yo. O sea, quiero creer. Y lo otro que os iba a compartir es una reflexión que escuché el otro día que me llamó mucho la atención y que me ha hecho pensar y que hoy en la oración, no sé, me ha tenido un poco revuelta. Y es que hablaba en una predicación sobre que todos tenemos anhelos en nuestro corazón, ¿no? Todos pedimos a Dios cosas que nuestro corazón anhela y que están bien, o sea, no es que necesariamente sea malo. Pero al final yo pensaba, nuestros sueños, lo que nosotros soñamos y que nosotros buscamos que Dios bendiga, tiene que estar limitado por nuestra propia limitación. O sea, quiero decir, lo que el corazón del hombre busca, supongo que todos buscan lo mismo, ¿no? Al final, o sea, que la gente a la que quiero esté bien, ¿no? Que me quieran y que quiera, que no pase penurias excesivas. Y yo pensaba que son sueños que están bien, el Señor nos anima a pedir, ¿no? Te dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero en esta predicación este hombre ponía como que a veces esos anhelos nuestros nos ponemos nerviosos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos o tarda demasiado. Y él ponía el ejemplo de que acaba como acaparando, como desplazando otras cosas que son importantes, como si viniese presionando y arrastrando a Dios o la promesa de Dios. Y parece que lo que es importante
y que hacemos las cosas esperando que esos anhelos nuestros limitaditos y que están bien, pero que en fin se cumplan. Y entonces él ponía el ejemplo de Abraham, del sacrificio de Isaac, que por cierto hay una aplicación muy chula también de Abraham que habla de Isaac como el hijo de la promesa, de Josué. Y él decía que a veces cuando esos sueños nuestros, esos anhelos nuestros van suplantando lo que es Dios o por qué hacemos las cosas o qué buscamos, que Dios nos dice, como con Isaac, ¿no? Dame esos sueños, lleva esos sueños al altar del sacrificio. Sacrifica esos sueños. Ponme primero a mí. Y yo pensaba, claro, es que seguro que cuando Dios sueña no lo hace con límites. Seguro que los sueños de Dios en nosotros no tienen límites. El límite lo pondré yo, pero yo no me imagino a Dios soñando conmigo o con lo que quiere de mí, con lo que piensa que puede suceder y que sea una cosa como, sí, que te toque la lotería. Que yo sería muy buena millonaria, por cierto, pero eso es otro tema. Pero en la oración me ha pasado una cosa y he pensado, ¿no habrá gente que cuando sueñe sus sueños coincidan con los de Dios? ¿No habrá gente que le pase eso? Que sea capaz de soñar y decir, ¿qué anhela tu corazón? Y tú puedas decir, ser luz de las naciones, ¿no? Como dice Dios, que dice, yo te hago luz de las naciones. Yo sueño con él, no sé, porque yo creo que comunitariamente sí nos pasa, comunitariamente somos capaces de sintonizar con el sueño de Dios, pero personalmente yo puedo anhelar, querer el sueño de Dios y decir que eso quiere tu corazón. Dice, no sé, ¿qué quiere el de Dios? y luego también pensaba que probablemente nos pueda el miedo o la idea de que la promesa de Dios para nosotros se va a desentender de lo que nosotros anhelamos. ¿Sabes? Nos tienta la idea de decir, seguro que lo que Dios sueña conmigo no tiene nada que ver con lo que mi corazón puede querer en un momento determinado. Y yo creo que es una tentación. Y llega el Adviento, vamos a poner toda carne en el asador. Vamos a soñar con lo que quiera Dios que soñemos y a ver qué pasa. Y esto era lo que quería compartir, ¿eh? Sí me gustaba la idea de poder hablar de algo. Yo creo que hay ciertos temas que nos calientan el corazón, ¿no? Que hay ciertos temas. Nos pasa a veces cuando hablamos de la evangelización, ¿no? Cuando hablamos de gente que se ha convertido o cuando hablamos o del cielo, ¿no? O de lo que es, de lo que aspiramos en el cielo. Y a mí me parece que la promesa puede ser uno de esos temas. Pensar hasta dónde nos puede llevar Dios, ¿no? Hasta dónde nos ha soñado Dios, creo que puede ser algo que nos venga bien a hablar para calentar nuestro corazón, para como salirnos del paradigma de la vida normal y poder movernos en el paradigma de la vida de Dios. ¿Qué promesa tiene Dios para mí, para mi familia, para mi comunidad, para no sé? Y esa es mi invitación para este Adviento y mi reflexión.